Bueno, pues este día estoy entusiasmada y encantada de recibir a Ana Cristina Lara, Rosario Moore, Mari Gil y nos faltó a Marilis Oropesa, pero está en espíritu con nosotros. Estamos encantadas de recibirlas y de tener esta plática. Entonces, esta plática que estamos teniendo hoy es sobre ¿qué son nuestras facultades mentales? Y sobre ¿qué son nuestras facultades intelectuales? Déjenme empezar a compartir un poquito de cómo funciona nuestra mente, porque de eso se trata. Se trata de las facultades mentales de nuestra mente. Y nuestra mente, pues, no solo es nuestra mente racional o lo que creemos que es nuestra mente racional, sino que vivimos en cuatro planos de pensamiento: el físico, el mental, el emocional y el espiritual o energético. Y para cambiar nuestros resultados, pues primero hay que cambiar las palabras que usamos, cómo nos hablamos internamente, las ideas que tenemos o las ideas a las que les ponemos atención, nuestros pensamientos, y sobre ello, pues dependiendo de nuestro pensamiento, se genera cierta emoción, cierta bioquímica, se generan ciertos sentimientos, esos hacen que tengamos ciertas acciones o no acciones, porque el no actuar también es una acción, y de esas acciones y de esa vibración se generan ciertos resultados. Entonces, desde todo este acrónimo de pensar, que es el pensamiento, emoción, la neurología, los sentimientos y las acciones, vienen los resultados. Y se los puse en este diagrama del árbol. El árbol son los resultados. Lo que vemos en el mundo físico, que son nuestros resultados, siempre creemos que es resultado y a eso le ponemos atención. Y queremos cambiar el árbol, pero si no cambiamos si no cambiamos las raíces, si no cambiamos la semilla, si no cambiamos la tierra, si no cambiamos lo que estamos sembrando en nuestros pensamientos, pues vamos a seguir produciendo los mismos frutos porque el árbol va a seguir siendo el mismo, vamos a seguirle poniendo atención a lo mismo. Ahora, nuestro mentor Bob Proctor hablaba de esto mismo, pero lo ponía en el agua, el ejemplo del agua. El agua, por ejemplo, está en el plano físico, pero también dependiendo de dónde, de qué tipo de energía tenga, puede cambiar. Por ejemplo, la energía del agua, cuando lo congelamos, pues se hace hielo. Entonces es una vibración diferente el hielo, pero sigue siendo o sea, la base sigue siendo el agua. Cuando la hervimos, el agua, pues se hace vapor. Entonces es otra base de vibración diferente, ya es etéreo, y en las nubes, antes de caer la lluvia, antes de caer el agua, también es etéreo, cambia la vibración y se convierte en agua. Entonces, eso es a lo que nos referimos con los planos del pensamiento, que la vibración está dependiendo de qué tan tangible sea, a dónde ponemos la atención. Si la ponemos en solidificar algo, pues lo hacemos el hielo, pero también si nos concentramos en lo que ya está hecho, volvemos a ponerle más atención a tener esos mismos resultados, o podemos ponerle atención a las ideas y a crear nuevos resultados. Pero para esto, para entender un poquito más de la mente, me gustaría invitar a Ana Cristina que nos explicara lo que es el diagrama mente y cuerpo, porque nosotros pensamos en imágenes, y si no tenemos una imagen de cómo funciona nuestra mente, pues difícilmente podremos trabajar con ella y obtener nuevos resultados. Entonces, por eso es tan importante tener una imagen de cómo funciona la mente y de cómo podemos utilizar nuestras facultades mentales, que es el tema de hoy, para conseguir nuevos resultados a nivel salud, a nivel relaciones, a nivel economía, a nivel trabajo, a nivel al que tú le pongas atención. Entonces, me gustaría que nos compartieras, Ana Cristina, esto del diagrama mente y cuerpo para entender un poquito más la mente. Claro que sí, buenas noches a todos, qué alegría poder estar con ustedes hoy y vamos a hablar de este tema tan apasionante. En 1934, el doctor Thurman Fleet, que era un médico holístico, estaba dándose cuenta de que si los pacientes no sanaban tanto sus emociones como su cuerpo, en realidad no se iban a sanar.
Mientras solo veamos los síntomas físicos, la persona y no sanemos las emociones, la persona no sana completamente, no sana la raíz del problema. Entonces, él quería explicarle a sus pacientes que tenían que trabajar con sus emociones y su mente, pero estaba muy consciente de que no teníamos hasta ese momento una imagen de la mente, porque cuando les decimos a las personas, piensen qué es la mente, generalmente las personas creen que la mente es el cerebro, pero no es así. El cerebro nada más es como una estación de switches para dirigir la energía hacia un lugar o al otro, pero la mente está en todo el cuerpo, en cada célula del cuerpo. Sin embargo, él para poder tener una imagen, como decía Lucía, los seres humanos pensamos en imágenes. Si yo les digo a ustedes, piensen en su carro, ustedes no ven la letra CARRO, ven la imagen del carro que tienen. Entonces, él dijo que necesito tener una imagen de la mente para trabajar con ella. Y diseñó lo que conocemos el stick person, que es esta personita que tiene una cabeza grandísima, un cuerpo y nada más como sus brazos y piernas. Y aunque esto no es la mente, ¿verdad? Es una representación para poder trabajar con ella. Lo que quiere decir esta cabeza tan grande es que la cabeza es la que manda y el cuerpo es nada más un instrumento de la mente. Entonces dividió la mente en mente consciente y mente subconsciente. Nuestra mente consciente es la mente intelectual, académica, donde se almacena todo el conocimiento y se alimenta en forma natural a través de nuestros sentidos, de la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Sin embargo, otros seres vivos, animalitos, perros, gatos, caballos, etcétera, tienen también 5 sentidos, pero nosotros somos diferentes a ellos porque en nuestra mente consciente no solo tenemos los 5 sentidos, sino que podemos usar las facultades mentales, que son herramientas que nos van a servir para realmente crear los pensamientos que sí queremos. En la mente subconsciente es donde están nuestras emociones y donde están todos nuestros hábitos almacenados. Hay que tener en mente que el 95% de todo lo que pensamos, sentimos y hacemos está gobernado por nuestro subconsciente. O sea que el subconsciente es el que gobierna el 95% de nuestra vida. Nuestra mente consciente puede rechazar una idea. Si le damos una idea y a él le parece una locura, no la acepta y no se involucra con ella emocionalmente y entonces la rechaza. En cambio, el subconsciente no puede rechazar nada, acepta todo lo que la mente consciente le diga a través de la repetición. Por ejemplo, todo lo que nuestros papás nos repitieron cuando éramos niños, cómo vimos reaccionar a nuestros abuelos, cómo vimos que nuestros profesores se dirigían a nosotros, que nos transmitían nuestros compañeritos de clase. Y eso se queda grabado en el subconsciente y es lo que construye, digamos, nuestro sistema de creencias. Una parte importantísima de ese sistema de creencias es nuestra autoimagen, que es la que dice o nos dice a cada uno que somos capaces de alcanzar. Entonces, el orden es que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que pensamos, sentimos, de acuerdo a lo que sentimos, se genera una vibración en nuestro cuerpo, en el cuerpo de todos los seres humanos, no solo los que están haciendo este trabajo. Y de acuerdo a los que vibramos, la forma en que vibremos, vamos a actuar. Entonces, todos los resultados que obtengamos son un resultado, digamos, de esa acción que tomamos. Por eso es tan importante empezar al derecho, pensando lo que sí queremos para tener las emociones correctas que generen en nuestro cuerpo una vibración, ojalá alta, de amor, de agradecimiento, de paz, de gozo y poder entonces vibrar alto haciendo que nuestras acciones sean las que se necesitan para alcanzar los resultados que sí queremos. Ahora tal vez podemos empezar a hablar un poquito más de lo que son esas facultades mentales y cómo nos ayudan.
Rosario, te Perfecto. invito a que comiences con estas facultades intelectuales, no sin antes agradecer a Ana Cristina por su explicación tan certera. Bueno, pues muchísimas gracias, muy buenas noches, gracias a las personas que nos están viendo y a las personas que nos van a ver diferido. Y bueno, hoy me toca hablar de la imaginación y es un tema que me encanta porque como educadora, pues bueno, lo puedo ver todos los días con los niños en la escuela. Sin embargo, es una facultad que realmente todos tenemos, sin importar la edad que tengamos. A veces la vamos dejando un poco atrás porque fuimos creciendo en esa estructura de que, bueno, la imaginación es para los niños pequeños o eso es muy inmaduro, ¿no? Venimos escuchando a veces de eso ya no es posible porque ya tal vez está soñando muy grande. Y conforme vamos entrando a la escuela, muchas veces nos enfocamos en llenar esa mente, ¿no? En llenar en información. Sin embargo, vamos dejando un poco dormida lo que es la imaginación. Y si nos ponemos a pensar, todo fue creado dos veces, todo lo que tenemos a nuestro alrededor antes de que sea puesto en plano físico, tuvo que haber sido creado en la mente de alguien. Y como nos decía Bob, si lo puedes ver en tu mente, lo puedes tener en tu mano. Entonces, si nos ponemos también a pensar en simplemente el que estamos ahorita conectados, ¿verdad? Que estamos en diferentes lugares, en diferentes países y cómo muchos años atrás pensábamos que tal vez eso era ilógico, ¿verdad? El que pudiéramos estar por medio de una computadora, estar conectados. Sin embargo, gracias a esa imaginación de esas personas, hoy podemos estar aquí todas platicando. La imaginación es tan importante que va moldeando nuestra realidad, así como lo decía Lucía, como lo decía Ana Cristina, nosotros vamos pensando en imágenes, así como nos explicó Ana Cristina, nuestra mente consciente, la mente subconsciente, bueno, el subconsciente es el que recibe precisamente todas esas imágenes que nuestra imaginación va produciendo en nuestra mente. Una vez que la vamos plasmando, que la vamos viendo constantemente, independientemente de cuál ésta sea, se va imprimiendo en la mente subconsciente y eso va creando nuestra realidad. La mayoría de las personas en edad adulta, hay estudios que comprueban que prácticamente si es que se usa el 2% y no es porque no haya desaparecido, ahí está. Simplemente dejamos de ejercitarla. Sin embargo, muchas veces, ¿cuántas veces no pensamos en esas imágenes en lo que no queremos, verdad? En vez de usar la imaginación en lo que sí queremos, porque al final es un poder que tenemos todos, que podemos alcanzar, podemos visualizar nuestra mejor versión en tiempo futuro y traerlo al presente, simplemente plasmando una nueva imagen de lo que queremos, del cómo queremos vernos nosotros siempre en una versión mejor, en una versión más grande. ¿Cuántas veces no empezamos a fantasear y de pronto solitos nos apagamos, ¿no? Esa imagen y la cambiamos por una que en teoría nos aterriza nuestro subconsciente y es lo que le hemos dado por años, como venían ustedes diciendo. Entonces, esas imágenes a veces hasta incluso me ha tocado gente que me dice que es un poco confuso porque, bueno, está entre la imagen que quiero, pero entonces está la imagen que ya tengo grabada en mi subconsciente. Sin embargo, una vez que entendemos el poder de la imaginación, que al final es la única manera en que realmente podamos vernos como nuestra mejor versión. Una vez que lo entendemos, es cuando empezamos a trabajar en ella para empezar a crear una nueva realidad, porque absolutamente todo, así sea una nueva autoimagen, así sea un proyecto, sea un negocio, cualquiera que sea ese tu objetivo, siempre es creado primero o tiene que ser creado primero en tu imaginación. Y lo más maravilloso de todo esto y que me encanta es de que como seres únicos,
pues cada quien tiene una imaginación totalmente distinta. Que lo más grandioso para mí es que cuando tú tienes un proyecto, una imagen tuya en tu mente, antes de ser incluso verbalizada, pues solamente tú tienes la película completa. Nadie más tiene esos detalles, incluso por más que tú lo puedas tal vez externar, explicar, esa imagen detallada la tienes tú porque es tuya, es tu imagen, tú la creaste por primera vez aquí. Entonces a mí eso se me hace grandioso porque al final creo que la imaginación siempre va a llegar más allá. Nada se crea ni se destruye, todo está ya ahí. Simplemente ahorita no estamos tal vez siendo conscientes de lo que estamos por descubrir, de estamos por hacer, sin embargo siempre hay más allá. La gente que dice, bueno, hay límites, eso es lo que tal vez obtendrá. Sin embargo, la imaginación es infinita. Es algo que todos poseemos y una vez que la empieces nuevamente a ejercitar, la puedes usar a tu favor. La puedes usar pensando en lo que realmente quieres, no en lo que a lo mejor ya no quieres, en las deudas. Al poner una nueva imagen, al ponerla a trabajar como cuando éramos niños, porque los niños en su 75% del día, en una edad temprana, ellos están prácticamente en su 75% del día usando la imaginación. Y la diferencia entre ellos y nosotros en etapa adulta es de que ellos no ven el no puedo. Para ellos no hay límites, ellos nacen con el sí. Entonces, conforme vamos creciendo, si se fijan, vamos creciendo con el, esto es demasiado, enfócate en lo que estamos aprendiendo. Entonces nos empiezan como a apagar poco a poquito, ¿no? El sistema incluso en la escuela hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo es importante que estemos conscientes que ahí está? Que es una, yo le llamo que es nuestro plano, la imaginación es nuestro plano, la acción es nuestra construcción y juntas van creando nuestra realidad. Entonces, nada más es cuestión de que lo entendamos y la pongamos en práctica, que ya más adelante en otras sesiones podremos platicar más a detalle y dar estrategias para poderla seguir trabajando. Pues muchas gracias, Rosario. Sí, nos dimos cuenta que tienen estos temas de las facultades intelectuales tanto jugo que ya incluso antes de empezar ya nos habíamos dado cuenta que vamos a tomarlas así como rapidito y después les vamos a ir dando una plática de 1 hora a cada una para podernos extender y poder rebotar ideas. Pero por lo pronto te agradezco esta explicación de la imaginación y continúa Maru con, creo que la intuición, ¿verdad, Maru? Sí, correcto. Muchas gracias por tenerme aquí esta noche. Y bueno, yo quiero hablar sobre la intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición no es más nada que nuestra voz interna, es la voz que nos habla. ¿Y cómo llegamos a eso? Son patrones almacenados en nuestra mente subconsciente que están allí. Es como cuando científicamente un médico, él intuye muchas veces cuando ya tiene la experiencia de ver tantos pacientes sin saber por los síntomas que tiene el paciente, lo que puede ser que tiene la enfermedad. Él te revisa, te mira, no sé qué, ya él está intuyendo antes de ver muchas veces los resultados. O un mecánico que tú vas, lo mismo un maestro, ellos van leyendo los patrones. Y es como son, como si fueran características. Y no es más nada que eso. La intuición siempre nos va a dejar saber a nosotros em, es como cuando en el estómago nosotros sentimos como hay algo allí que no sabemos qué es, pero sabemos que hay algo que no está bien. Igual que cuando hay algo que está bien, sentimos como palpitaciones en el corazón que nos dice, mira, vas por buen camino, dale, nos emociona. Entonces la intuición es nuestra voz interna, la cual todos tenemos la capacidad de escucharlo, pero no la escuchamos. Muchas veces porque venimos del miedo y muchas veces también yo decía y explicaba hoy a otra persona que a veces confundimos la intuición con la voz del miedo, porque son dos voces diferentes. La intuición nos dice, ten cuidado, ve con calma, esa persona nueva, tal vez ve un poco más despacio, pero a veces tenemos el miedo y dice, bueno, ¿y qué tal si no es por allí? Entonces el miedo nos previene de hacer muchas cosas y nuestra intuición nos avisa
de cosas que van a pasar. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Entonces, hay que saberlas diferenciar, que por eso es que vamos a ahondar en cada una en otras sesiones. Y basado en la experiencia, cuanto más conocimiento y experiencia tienes en un área, más confiada te sientes. Entonces, el intuir te va a salir natural. Vas a saber como que, y la gente me pregunta muchas veces, ¿y cómo tú sabes tal cosa de una casa como yo, realtor? Yo simplemente lo sé. ¿Por qué? Porque lo tengo en mi mente subconsciente, porque ya lo he visto tantas cosas que ya yo veo los patrones. Que los inquilinos no me responden las llamadas, que los inquilinos no me dejan entrar. Ya yo sé que el inquilino tiene miedo que se venda la propiedad. Entonces, ¿por qué? Porque ya lo he pasado tantas veces que ya yo sé los resultados. Entonces, podemos anticipar con esa percepción de la intuición. Entonces, le dejo a ustedes la palabra. Ok, bueno, entonces vamos a seguir con las facultades mentales y hablar de la memoria, pero creo que tal vez en la introducción nos faltó decir algo y es que todas estas facultades mentales las vamos a usar dirigidas a una meta que ya tenemos bien clara y establecida, ¿verdad? Para usarlas con un propósito. Ujú. Entonces, nosotros nos vamos vamos a pensar, vamos a conectar con la intuición, que también es esa conexión que tenemos con el espíritu, con ese Dios, fuerza superior, lo que nosotros, el nombre que le queramos poner, que es ese ser que nos ha creado y que se comunica con nosotros a través de la intuición. Y cuando las personas dicen que es como un sexto sentido, creen que algunas personas lo tienen y otras no. Pero eso no es así, es una facultad mental que todos los seres humanos tenemos. Entonces, nosotros tenemos ya una meta clara, establecida, no sabemos cómo vamos a lograr ese resultado, entonces ahí empezamos a usar las facultades mentales, a construir, como decía Rosario, con nuestra imaginación, ese resultado que queremos, cómo queremos estar dentro de 15 o 20 años, cómo nos vemos a nosotros mismos, porque esa es la visión más amplia de la vida. Después vamos a tener metas que nos van a ser como pasos, escalones que nos van a llevar a tener esa visión completa. Y como decía Rosario, hay personas que al principio les cuesta usar la imaginación porque como adultos ya hemos perdido la costumbre de estar desde ahí. Estamos desde la razón, desde que es posible, desde los resultados que tenemos. Entonces, a veces la imaginación nos ayuda a crear una imagen, pero es una imagen que es más como un boceto, como si fuera el dibujo de un niño. Y tenemos que tener paciencia con eso, tenemos que entrenar la imaginación. Estas facultades son como músculos que nosotros vamos practicando, fortaleciendo, y entonces se van desarrollando y siendo cada vez más fuertes. Ok, entonces, la memoria es una de esas facultades que muchas veces usamos en nuestra contra. ¿Por qué? Porque generalmente los seres humanos nos vamos a recordar las cosas que nos han salido mal. Es facilísimo, nos ponemos una meta, empezamos a construir esa imagen de lo que queremos y empezamos a pensar, no, eso es imposible. Me acuerdo en tal ocasión que yo quise lograr esto y fue un fracaso. O me acuerdo una vez que yo quise hacer una caminata y tuve una contractura y no lo logré. O me acuerdo una vez que intenté mejorar mi salud y quería moverme más y hacer ejercicio, terminé toda ratonada y entonces desistí. Entonces la usamos justamente en nuestra contra. Ahora, el poder nuestro está en aprender a usarla a favor. ¿Y eso cómo es? Usarla a futuro. Usar nuestra memoria para recordar esa imagen que estamos construyendo del futuro. Y cuando tenemos esa imagen, vamos a concentrarnos en sostenerla en nuestra mente, ya vamos a ver cómo, y vamos a recordar la vibración que nos produce tener esa meta ya cumplida. Las facultades mentales tienen esa función, ayudarnos a vivir desde la visión ya cumplida, que va contra todo lo que hemos conocido y lo que es el pensamiento normal del resto del mundo. Entonces nadie tiene que preocuparse de que es esto tan raro porque es tan fuera de lo que yo sé.
porque así es, por definición, esto es una manera de pensar totalmente distinta. Entonces, yo me conecto con esa visión, voy a través de la intuición, tratar de conectarme con qué pasos tengo que dar para poder ir día a día avanzando hacia esa visión que tengo y recordando cómo me siento cuando ya tengo la visión alcanzada. Porque desde esa vibración positiva, alta, de agradecimiento, de paz, de gozo, es de donde yo voy a actuar. Yo no, desde aquí abajo, desde una visión de miedo, de culpa, de vergüenza, yo no voy a poder tener esas ideas que necesito para dar los pasos que me llevan a mi meta. Yo tengo que vibrar alto para poder entonces reconocer oportunidades, ideas, personas que me van a ayudar a alcanzar la meta. Entonces, ese es el uso que todos quisiéramos darle a la imaginación. Y tenemos que pensar que no es porque la meta sea fácil. Si la meta es algo que ya sabemos alcanzar, no es una buena meta. Ya habíamos hablado de eso. Es una meta alta, algo que nos asusta, algo que nunca hemos hecho y que no sabemos cómo hacer. Precisamente porque no sabemos cómo alcanzarla, necesitamos estar conectando constantemente con la intuición para saber paso a paso cuál es el siguiente. Y no querer saber todos los pasos, eso nunca va a suceder. Vamos a saber cuál es el próximo. Y cuando demos el próximo, vamos a saber cuál es el que sigue y después el otro. Pero siempre teniendo en mente que vamos a vivir desde la visión ya alcanzada. Entonces, ahora nos toca seguir con la voluntad y Lucía nos va a contar para qué nos sirve esa poderosa herramienta. Pues sí, muchas gracias porque por la participación de todas, porque si se fijan, todas las facultades intelectuales o las facultades mentales se utilizan al mismo tiempo. Aparentemente estamos usando solo una, pero si le escarbamos un poquito más, las estamos usando como que en combinación. ¿Por qué? Porque primero necesitamos imaginarnos qué es lo que queremos. Después, cuando imaginamos lo que queremos, seguimos nuestras pistas intuitivas, como dice Maru, detectamos patrones y también empezamos a escuchar nuestras pistas intuitivas de qué hacer, de cómo hacerle, de qué cambiar. Después empezamos a utilizar nuestra memoria de cómo vibré cuando me visualicé alcanzando ese logro. Y luego viene esta de la voluntad. Y la voluntad es el libre albedrío, es en qué pongo mi atención. La voluntad es dónde pongo mi atención, dónde pongo mi energía y es yo ejercer la voluntad de a dónde voy a poner mi atención, qué pistas intuitivas tuve, qué nuevas ideas generé, hacer un plan de acción, sobre ese plan de acción, actuar, ver cómo aprendo y entonces mi voluntad no es solo, como dicen, fuerza de voluntad. Para mí, esa es como una dicotomía, como una incongruencia. Donde hay voluntad es porque yo quiero. Entonces, ¿por qué tengo que forzar algo? No es fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad es cuando no quieres hacer algo, pero crees que debes. Pero cuando tú de verdad imaginaste algo y es desde tu pasión, desde tu intención, desde ese fuego interior, no te sientes con esa fuerza de voluntad, sino que voluntariamente ejerces ese libre albedrío de poner tu atención en lo que sí quieres. Entonces, cuando empiezas a imaginar lo que no quieres y empiezas a notar en tu cuerpo esa vibración de algo no está bien, me estoy sintiendo contraído, me estoy sintiendo reactivo, me estoy sintiendo agotado, cansado, enojado, es que estoy pensando en lo que no quiero. Y desde ahí pongo mi voluntad en cambiar a pensar en lo que sí quiero. ¿Cómo sí puedo actuar? ¿Cómo sí puedo avanzar? ¿Qué de aquí aprendo? O sea, si hasta si es algo que no me salió, pensar, esto no fue fracaso, esto fue aprendizaje. ¿Qué de esta experiencia me puede servir de aprendizaje y cómo puedo continuar? Entonces, la voluntad es otro de nuestros músculos y el músculo es poner la atención y poner nuestra energía en lo que sí queremos, en
poner nuestra atención y nuestra energía en la memoria de cómo va a ser ese sueño realizado. Y también otra de las cosas es, ¿a qué le pongo atención? Le pongo atención a lo que me dicen mis 5 sentidos y lo que ya está pasando externamente, que es, como vimos en la primera diapositiva, el resultado de frutos anteriores, de una siembra anterior, porque lo que yo tengo en mi cuenta bancaria ahorita es lo que generé con mis esfuerzos de hace meses. No es lo que estoy generando con mis esfuerzos del día de hoy o con lo que estoy pensando o planificando para el futuro. Entonces, si yo quiero cambiar mis resultados, lo mismo en mi salud, lo mismo en mis relaciones, las relaciones interpersonales que yo tengo son en consecuencia a cómo me he comportado con las personas en el pasado. Mi salud es a qué he puesto mi condición física, si he hecho ejercicio, si he comido, cómo he comido o qué alimento, de qué he alimentado mi cuerpo o incluso también de a qué le he puesto mi atención y qué emociones he generado en mi cuerpo. Entonces, todos mis resultados son consecuencia de a qué le he puesto atención y qué he hecho en el pasado. Pero si yo empiezo a utilizar mi atención y mi voluntad a poner mi vibración en el futuro, yo empiezo a visualizar mi futuro, a imaginar mi futuro, a poner esa memoria en el futuro, vibro en base a eso que quiero alcanzar y desde esa nueva vibración, pues yo siempre les digo a mis clientes, recordar es volver a vivir, decía un eslogan de Kodak, pero recordar también es volver a vibrar. Y en cuanto a yo empiezo a recordar algo que quiero, vibro positivo y desde esa nueva vibración creo una nueva bioquímica y desde esa nueva bioquímica actúo de diferente forma y atraigo a mi vida otras cosas. Entonces, esto es la voluntad. ¿A qué le pongo mi atención? ¿Dónde pongo mi foco? ¿Dónde pongo mi atención y dónde pongo mi acción? Entonces, continuamos con Rosario. ¿De qué otra facultad intelectual nos vas a hablar, Rosario? Pues muy interesante todo lo que están compartiendo, porque como decías, Lucía, todo al final se va conectando, ¿verdad? Todas esas facultades las vamos usando, como también cuando decía Ana Cristina, cuando tenemos un qué y un por qué fuerte, ¿verdad? Cuando tenemos un objetivo por el cual queremos alcanzar y nunca hayamos logrado. Y yo les voy a hablar de la razón, porque una vez que entendemos de cómo opera nuestra mente, que ya nos explicaban a Cristina, que nuestra mente consciente es la mente educada, la mente que tiene la capacidad de aceptar o rechazar, y la mente subconsciente es la que, bueno, es atemporal, no sabe si ya pasó, si va a pasar, simplemente pasa la información directa una vez que la plasmamos en la mente consciente, la vamos teniendo, la vamos bajando a nuestro nivel subconsciente. Entonces, la razón, pues, es la que nos permite elegir conscientemente qué pensamientos queremos, qué pensamientos tal vez decimos, bueno, yo ya consciente sé que esto no es conveniente para mi objetivo, este pensamiento no me pertenece, es en donde empezamos conscientemente a realizar una nueva realidad. Empezamos a entender que no somos esclavos, perdón, de nuestras circunstancias ni de lo que ya pasó. Con esa razón empezamos a detectar qué es lo que queremos, qué es lo que queremos cambiar. La, la razón nos permite, precisamente antes de plasmar esa nueva imagen, el subconsciente nos permite precisamente hacer como esa depuración, ¿verdad? De decir qué sí quiero, qué no quiero, qué imagen conscientemente estoy dispuesta a trabajar para que se convierta en una nueva realidad. Y lo más interesante es que es el punto de partida para empezar con nuevos paradigmas en caso de que así sea, en caso de que nosotros queramos cambiar esos hábitos que al final nos tienen en los resultados en los que estamos. Entonces, para mí la razón es bien importante porque al final, bien lo decíamos otra vez, va todo en combinación y va muy relacionada con la imaginación, porque al final tú ya con ese razonamiento y con esa conciencia, entonces claramente puedes determinar qué imagen quieres de tu objetivo, qué imagen quieres de ti.
ya conscientemente que tú antes de filtrar cualquier información de afuera hacia adentro, tú ya consciente empiezas a hacerte selectivo. Con esa razón empiezas a seleccionar con quién apagas tus antenitas, ¿no? Con esas antenitas que tenemos de nuestros 5 sentidos. Empiezas a decir, bueno, ese comentario me pertenece o es de mi vecina, o es de la programación de mis maestros, de mis papás, depende de en dónde viene esa información. Tú ya consciente empiezas a usar tu razonamiento para decir, este es mío, este lo puedo adoptar, este simplemente es de la programación de la otra persona, pero no es mío. Entonces empiezas a moldear nuevamente esa información que quieres realmente practicar para obtener resultados distintos. Por eso es muy importante entender este tema en general, lo que son las facultades mentales, porque empezamos desde pequeños o empezamos a descubrir nuestro mundo en base a nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Así es como venimos a este mundo, empezamos a aprender así, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Y eso hasta cierto punto tiene lógica del por qué vamos adoptando esas creencias y del por qué vamos creciendo muchas veces de afuera hacia adentro, en lugar de venir de adentro hacia afuera. Una vez que te haces consciente, empiezas al revés, empiezas como que a poner un poquito, a apagar esas antenitas, esos 5 sentidos para empezar a trabajar de adentro hacia afuera, con todas esas facultades mentales que al final van a determinar hacia dónde vamos. Y cuando entendemos que nosotros somos los únicos capaces en realmente determinar esa visión, esa imaginación, esa imagen, esa memoria, todas esas facultades, una vez que las entendemos, pues bueno, es cuando empezamos a cruzar, yo como le digo, esa puertita de la libertad. Y una vez que lo haces, ya no quieres dar ni vuelta atrás ni por el empujoncito ni para agarrar vuelo. Entonces, pues bueno, es muy importante, muy interesante todos estos temas que ya los estaremos viendo más a detalle. Continuamos con Bueno, Maru. con, con Muchas gracias. gracias, Maru. Rosario. Gracias, Rosario. Me encanta cómo se engranan todas estas facultades mentales, la intuición, la imaginación, la voluntad, todo esto me encanta. Y bueno, yo voy a ahondar ahora un poquito más en lo que es la percepción, porque en la intuición es lo que automáticamente tenemos en el subconsciente, como les decía, pero la percepción es el proceso mediante lo cual interpretamos y le damos significado a la información que percibimos a través de nuestros sentidos, la vista, los ojos, el olfato, el gusto y el tacto. En otras palabras, es como interpretas al mundo que te rodea. Eso es la percepción. Y por eso muchas veces estamos en una reunión y alguien da un comentario y estamos dos y tres y cuatro personas en la misma en la sala y cada persona en esa sala percibe la información en diferente forma y entonces a veces discutimos y nos enfadamos y ponemos y la verdad es que no está ni correcto ni incorrecto. Cada persona percibe la información de acuerdo a sus facultades mentales y a su momento, en ese momento de que su cerebro percibe. Cuando tenemos un nivel consciente o subconsciente, unos estamos más avanzados y podemos percibir la misma información en otro nivel, ¿verdad? Pero hay personas que por eso ustedes ven muchas veces que vamos y la gente dice, mira, este cover dice, por la parte de atrás tiene unas letras doradas y el otro dice, ay, pero yo las veo blancas. Estamos viendo lo mismo, uno lo está viendo por la carátula de adelante y el otro lo está viendo la de atrás. O sea, todo es lo que percibimos. Entonces, la gente percibe las cosas, como les digo, diferentemente, distintamente como son los otros sentidos, nuestro oído, nuestro olfato. Entonces, muchas veces ponemos nuestras emociones en eso y distorsiona la percepción de lo que queremos decir o lo que queremos hacer. Entonces, por eso es por ejemplo, un ejemplo muy práctico, porque a mí me gusta mucho hablar con ejemplos. Si tú oyes una canción cuando estás melancólico, estás triste, ¿cómo tú percibes esa canción? Como una canción de repente de tristeza, pero si tú estás en otro estado de ánimo que estás feliz, estás contento, dices, ay, qué linda esa canción, tiene unas palabras muy bonitas, románticas.
De repente la ves asociada con otra cosa del amor. O sea, lo vemos completa diferente porque también influye el estado de ánimos que tenemos, porque esa es nuestra percepción. O sea, no siempre refleja la realidad tal como es. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo percibimos las cosas y cómo estamos influenciados en nuestras emociones y nuestras experiencias. Por eso cuando estamos rodeados de gente, alrededor siempre dicen que las 5 personas que nos rodean somos el averaje de esas personas. Entonces, ¿cómo percibimos las cosas? Porque si estamos siempre rodeados de personas negativas, de personas que nos están diciendo no se puede, entonces vamos a empezar a tener la percepción de que no se puede, como decía Ana Cristina, de que todo es negativo, de que esto es lo otro. O sea, no, tenemos que saber que no siempre lo que percibimos es realidad. Entonces, ahí es donde tenemos que engranar todas las otras y la intuición es donde te va a hablar, porque la percepción recoge los datos. Entonces sientes algo extraño, pero la intuición te va a decir, no, espérate, tú estás percibiendo esto, pero la intuición te va a decir, ¿es realmente eso? Entonces ahí es donde tenemos que centrarnos, respirar y decir, ok, lo que estamos percibiendo es realidad o es creación de nuestra imaginación o de lo que el entorno que nos rodea. Como cuando somos niños, que Rosario decía, muchas veces un niño va al colegio y la percepción del niño es que, ay, no, a mí ese niño no me quiere, no me habla, no quiere ser mi amigo. Y tal vez no es eso, es que el niño es shy, el niño es tímido. Entonces, y muchas veces así nos pasa en la calle con otras personas. Nosotros pensamos que hay esa persona que es antipática, nunca saluda, y de repente la persona tiene miedo y es simplemente una persona tímida. O sea, hay que tener cuidado con estas emociones y con estas facultades. Por eso es importante entenderlas para poderlas aplicar en nuestra vida. Sí, muchas gracias, Maru. Tienes razón. Una cosa es el hecho y otra cómo lo percibimos. Y eso de el ejemplo que pusiste de que uno va a ver una película o va a una fiesta o ve un documento y cada persona te va a platicar de algo distinto. Incluso nosotros tenemos en un grupo de lectura y siempre preterminamos la lectura diciendo, ¿qué resonó contigo? Y entonces cada quien resonó algo distinto, te nombran o mencionan un enunciado distinto de todo lo que se leyó. ¿Por qué? Porque eso resonó con ellos. Entonces eso fue lo que los jaló, lo que los ancló. Y entonces eso es la percepción. En una reunión o en una fiesta, tú puedes poner atención a la música, otro a la comida, otro a cómo estuvo la dinámica, la reunión, quiénes fueron, y cada quien te va a platicar cosas distintas. Pero entonces, esta es la invitación a saber que tenemos estas facultades mentales y que son músculos que nosotros son como músculos, no son músculos, son como músculos que nosotros podemos ejercitar y es nuestra caja de herramientas que es un don que Dios nos dio. No tuvimos que pagar por ellas, no tenemos que intercambiarlas con nadie, solo depende de cada uno de nosotros ir trabajando estas herramientas o estas facultades para nosotros irlas elevando y que nos sean más útiles. Entonces, saber que la percepción puede ser así o la podemos ir ampliando, podemos ir interpretando de diferentes formas un mismo suceso y al momento de ir ampliando esa percepción y decir, a ver, ¿y si no fuera como yo lo estoy interpretando? ¿Qué nuevas posibilidades se abrirían en mi vida si yo en vez de interpretar que esa persona me vio feo, interpreto que a lo mejor y ni siquiera me vio porque a lo mejor pudiera ser que no trae sus lentes puestos? Entonces es como que cambiar, abrirnos a más posibilidades y desde esas nuevas posibilidades, ¿qué me sirve? ¿Qué otra cosa con qué otra cosa puedo vibrar yo mejor y que me sirve y me funcione más a mí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta o duda. Ana Cristina levantó su mano. Sí, es que a mí me parece también súper interesante que existen personas que en medio de algo negativo siempre tienen la posibilidad de ver lo bueno, ¿verdad? Eso es un entrenamiento que todos tenemos que hacer porque igual la mayoría de las personas, aún entre lo mejor que haya, siempre ven lo malo. ¿Verdad? Ujú. Entonces, una persona nos cuenta que fue a un viaje, cómo le fue, una persona nos va a contar
todo lo bonito que hizo y la otra, todos los contratiempos. Entonces, ¿verdad? Nosotros tenemos esa posibilidad de escoger, o sea, qué tipo de persona soy. ¿Soy la que siempre quiere encontrar lo bueno o la que siempre encuentra lo malo? ¿Y por qué eso es importante? ¿Por qué puede ser determinante? Porque si yo encuentro lo bueno, no solo en las circunstancias, sino en otras personas, soy capaz de reconocerlo. Eso en lo que yo pongo mi atención y mi intención se va a reproducir en mí también. Y yo voy a Ujú. vibrar desde la abundancia y no desde la escasez. Y como yo vibre es lo que atraigo en mi vida, ¿verdad? Entonces, Claro. es importantísimo estar siempre buscando lo mejor. Y eso no es que uno va a ser absurdamente positivo. Es que Ujú. simplemente vamos a saber que existen circunstancias negativas, ahí están y existen, pero yo no me como dice Mary Morrissey también, no voy a Ujú. construir tienda de campaña ahí y me voy a quedar a vivir ahí. Lo sé que existe, lo reconozco, pero yo escojo crear y enfocarme en lo que sí existe, que también es bueno. Sí, bueno, muchas gracias, me encantó tu interpretación y cómo lo enfocas en si puede ser el enfoque positivo o el enfoque negativo de una misma situación. Maru, ¿tenías algo que comentar? Sí, cuando Cristina empezó a tomar ese tema, una de las cosas que muchas personas a veces me preguntan, y eso, o me imagino que a ustedes les pasará lo mismo, es que me dicen, bueno, ¿cómo tú te levantas todos los días feliz, contenta, positiva? O sea, eso es algo que yo me entrené. Ujú. Entrené mi mente y mi cuerpo todos los días así. No es que yo no tengo problemas, no es que a mí no me pasan cosas malas, no es que no me pasen contratiempos, pero yo me río, yo escogí reírme de la situación. ¿Por qué? Ujú. Porque soy más feliz. Entonces, Sí. eso es lo que se trata de todo este programa, de todas estas cosas, de aprender a cómo entrenar nuestra mente y a reprogramarla para tener la vida que queremos tener, no la vida que de repente nos enseñaron que eso era lo que teníamos que tener. Es lo que quería compartir. Sí, muchas gracias, Maru. Bueno, déjenme, yo también les comparto algo que me enseñó uno de mis maestros y mentores. Entonces, Robert Dills tenía, bueno, tiene la estrategia de Walt Disney. Estudió el comportamiento de los genios y uno de ellos era Walt Disney y que dice que dentro de Walt Disney había tres Walts: el visionario, el o soñador, el creativo y el crítico, y que incluso lo que decía Maru de esta intuición, que a veces ya es como que ciertos patrones, que su gente, que su equipo, dependiendo de cómo llegaba, cómo se movía, ya sabía si había llegado el crítico, si había llegado el visionario o si había llegado el creativo, ¿no? Y entonces el creativo pues era, o realista, era el que planificaba, el que decía, bueno, esto ya, o sea, no, él no se refería a tres personas, sino que el visionario o soñador era el Walt Disney que les explicaba su sueño. La parte de él que era la realista era la que planificaba las cosas, qué pasos se iban a ir dando. Y el creativo, perdón, el crítico era el que llegaba y decía, esto no está funcionando. Y entonces, como era él mismo, pero ponía a trabajar a todo su equipo, cuando llegaba el crítico, transformaban la crítica en cómo lo voy a solucionar, porque no es lo mismo que tú te quedes en una crítica a que tú digas, a ver, esto no funcionó. ¿Qué aprendo de ello? ¿Cómo lo voy a implementar la próxima vez para que salga mejor? Porque también muchas veces en el diario vivir hacemos de que entro a un programa y le pico dos, tres cosas y luego resulta que no pude entrar y vuelvo a picarle las mismas dos, tres cosas y digo, no me está funcionando y vuelvo a hacer lo mismo y digo, no me está funcionando. Pues entonces, ¿qué es lo que toca? Haz otra cosa, prueba algo distinto. Y eso es lo que tenía la estrategia de Disney. Entonces se los planteo porque viene mucho al caso con estas facultades intelectuales. Es primero imaginar, y ya que tengo mi imaginación, seguir mis pistas intuitivas, utilizar esta intuición para ver cómo voy a crear un plan o en dónde primero voy a empezar a moverme. Y cuando algo no funciona, que llegue esta parte del crítico y que nos diga con nuestra percepción qué podemos cambiar.
Y entonces desde ahí, desde saber que si algo no está funcionando, podemos aprender de ello y cambiar, vuelven a entrar nuevamente todas nuestras facultades intelectuales. Entonces usar la imaginación para crear un nuevo plan, una nueva visión y entonces utilizar la memoria, la percepción, la razón, la voluntad para seguirnos enfocando en cómo sí. Cuando algo no nos funciona, saber que, como dice Maru, ella se ha entrenado a ser positiva y todas también estamos en este entrenamiento de buscar vibrar de una manera desde la gratitud, desde la abundancia, desde cómo sí lograr las cosas, pero no es que en nuestra vida no haya situaciones o no haya problemas, es que nos enfocamos y ya nos entrenamos en cuando algo sale mal, cómo lograr que eso que salió mal, aprender de ello y enfocarnos en qué sigue, cómo lo voy a transformar. Y entonces desde esta visualización de cómo transformo mi energía en vez de estar enojado porque algo no me salió o frustrado porque las situaciones externas no están como yo quería, me enfoco en mis facultades intelectuales, las utilizo para crear un nuevo plan o un nuevo estado emocional que me sea más positivo para seguir avanzando en el logro de mis objetivos. Entonces, no sé si alguien más quiera comentar algo. ¿Sí, Rosario? Pues esta última parte me encantó todo lo que dijeron, porque, bueno, a mí me encanta la historia de Walt Disney. Creo que él es un ejemplo bien claro de cómo usar las facultades mentales, empezando desde la imaginación, de que, bueno, a él mucha gente lo tildaba de loco, ¿verdad? Porque cómo se iba a ser millonario por un ratón, ¿no? Entonces, miren todo el imperio que él logró. Y algo también, retomando lo que ustedes comentan, que yo estoy totalmente de acuerdo, es en que cada quien tiene la decisión en cómo vive sus días. Una vez que entendemos que no somos nuestras circunstancias, una vez que entendemos que no somos nuestro pasado o los resultados anteriores, una vez que lo entendemos es cuando empezamos a trabajar con esas facultades mentales. Es una decisión diaria. Y yo les decía en conversaciones pasadas que, por decir mi mantra, para mí es la gratitud, el gracias, en que aún en esos días, yo les llamo días interesantes, siempre va a haber algo ahí detrás que agradecer, ¿verdad? Simplemente hasta cuando, como con mis hijos en las mañanas, simplemente el haber despertado, que puedo ver, puedo hablar, puedo caminar, puedo pensar, esos pequeños, entre comillas, esas pequeñas cosas que al final pues hacen una gran diferencia y nos cambian esa vibración de tanto de la que hemos venido hablando. Y yo para mí, como así en resumidas cuentas, yo puedo explicar que para mí las facultades mentales son el camino o el sistema operativo de nuestro éxito, que una vez que nosotros decidimos usarlas o aprendemos a usarlas a nuestro favor, dejamos de reaccionar y empezamos a crear la vida que realmente merecemos, porque al final ese potencial está adentro de cada uno de nosotros. Simplemente a veces las hemos dejado dormidas o las hemos utilizado en un contexto distinto para seguir concentrados en lo que no queremos, en los días interesantes que todos tenemos y empezamos a cambiar por medio de las facultades mentales, por medio de la percepción, empezamos a cambiar el cómo vemos lo que tal vez no salió como queríamos. Lo vemos como un aprendizaje y no como un fracaso. Lo vemos, como decíamos en pláticas anteriores, si no gano, bueno, aprendo. Entonces, es ir entrenando y es una decisión diaria, porque al final nosotros podemos acompañar en el camino, alguien nos acompañó en nuestro camino, sin embargo, fue decisión de nosotras el empezar ese camino de transformación, de empezar a usar esas facultades a favor de nosotras, ¿verdad? Entonces, creo que esa podría ser una de las descripciones que yo constantemente doy sobre las facultades, ¿no? Que es el sistema operativo de nuestro éxito. Para los que no estamos muy relacionados o los que no que nos están viendo, que no estén muy relacionados con la tecnología,
y que sean de la temporada anterior de Netflix, por ponerlo de alguna manera, sería como nuestro libro de instrucciones, como nuestro manual de instrucciones como humanos, que siempre decimos, es que no venimos con manual, nos llega el bebé, pero no trae su manual de cómo crearlo. Bueno, pues aquí ya nos están dando el manual de cómo utilizar nuestras facultades intelectuales para nosotros ya como adultos reprogramarnos. Entonces desde esa razón, desde esa intuición, desde esa imaginación, percepción, memoria y voluntad, nosotros podemos voltear en vez de estar utilizando nuestros 5 sentidos únicamente y estar viendo las circunstancias que ya son fruto, que ya es algo crecido, que es algo de consecuencia o efecto del pasado, empezar a utilizar esas facultades intelectuales para construir y sembrar lo que queremos cosechar en el futuro. Entonces, desde aquí me gustaría invitarlos a que nos den su frase de cierre. Qué es lo que les dejó esto o a qué quieren invitar a reflexionar a las personas que nos están acompañando o que nos están viendo en grabación? Ana Cristina. Bueno, yo quisiera invitarlos a usar esta semana de tiempo en que vamos a empezar a desarrollar una por una, a plantearse qué es esa meta con la que sueñan, cómo es ese futuro que quisieran diseñar, porque ya teniendo esa meta, entonces van a poder entender mejor cómo usar la facultad en algo específico, porque si no, muchas veces oímos las cosas y se queda en teoría pero no las estamos aplicando. Entonces, sería genial si la próxima semana ustedes pudieran decir, ok, lo que yo quiero para mi vida, que sueño con alcanzar, que me parece imposible, que no tengo la menor idea cómo lo voy a lograr, sería esto. Y entonces empezar a usar esto que vamos a estar compartiendo con ustedes para ayudar a crear y a vivir desde esa visión. Fabuloso. Maru. Sí, yo quisiera invitarlos a reflexionar, como dice Ana Cristina, que tomen un lápiz y un papel y lo que llamamos journaling, escribir en la parte izquierda cuáles son las cosas que ustedes no han logrado y en la derecha lo que quieren lograr. No les importa cómo lo van a hacer ni cuándo lo van a hacer, pero ese corazón, reflexionen, em, encuéntrense con ustedes mismos, con su yo interior, con su niño interior y esa meta sí que tal vez tu papá, tu mamá, tu esposo, tus amigos se ríen de ti, pero tú sabes dentro de tu corazón que sí es posible. Y escríbanlo y tráiganlo en la próxima sesión y empiecen a desarrollarla, porque se los aseguro por convicción propia y por los resultados que yo he tenido en mi vida que se puede lograr, que sí se puede. Gracias, Maru. Rosario. Yo lo único que les quiero invitar a reflexionar es que no nacimos para repetir historias. Nacimos para crear nuestra propia historia en base a nuestras facultades mentales. Nuestros resultados no van a cambiar por lo que sabemos, sino por el cómo pensamos y cómo manejamos nuestra mente. Así que les dejamos un poquito de información en esta sesión. Invitamos a que hagan los ejercicios que Maru, que Ana Cristina nos invitaron a hacer, porque acuérdense que todo se puede cambiar siempre y cuando pensemos de manera distinta, que usemos nuestras facultades a nuestro favor, así como ese sistema operativo en base a lo que realmente queremos, no reaccionando, sino en base a la realidad que realmente merecemos. Muchas gracias, Rosario. Bueno, yo también termino invitándolos a este ejercicio que dice Ana Cristina y que nos invita Maru y que nos recomendó Rosario, poniendo también qué es lo que quieren ser, o sea, en quién se quieren convertir, qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren tener. Las 3 cosas, qué experiencias quieren vivir,
qué es lo que quieren hacer, qué es lo que quieren tener, qué casa, qué auto, qué vacaciones, qué estilo de vida. Entonces, cuando tú empiezas a primero visualizar todo eso, es como meterle combustible, prender el fuego, hacer el fuego más grande y desde esa pasión tu imaginación empieza a evolucionar y empiezan a salir más cosas. Entonces, tú agarra una pluma o un lápiz y pon tu hoja y empieza a darte permiso de soñar y van a salir cosas maravillosas que ni siquiera te habías dado cuenta que traías dentro de ti. Entonces, esa es la invitación y como siempre los invitamos, les agradecemos por habernos acompañado y los invitamos a que nos acompañen en el siguiente video, el siguiente lunes y también que sepan que vamos a hacer 6 videos con estas 6 facultades intelectuales para extendernos, explicarlo más. Y si ustedes nos acompañan y van haciendo a través de esos sueños, van acompañando sus sueños con el conocimiento de la facultad intelectual y cómo usarlo, van a enriquecer esa facultad, pero también van a alcanzar más rápidamente ese sueño. La invitación es a que tú logres tu sueño. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos el próximo lunes. Gracias, hasta Pasen luego. buena noche, gracias. Buenas noches, Buenas noches a bye. todos.